redes sociales casi siempre resulta un ecosistema hostil para voces y proyectos contrahegemónicos. Sin embargo, esto no nos impide tomar de vez en cuando esos espacios a nuestro favor, para que además de las pataletas lejanas anunciando apocalipsis y fines del mundo, se vea también que aquí adentro las personas hacemos cosas, con un sobreesfuerzo digno de difusión y reconocimiento y con las fatalidades que nos dificultan todo, pero no nos impiden casi nada. Así, en estas condiciones mayormente adversas, se hace ciencia y sobre esta y la presencia en redes sociales del trabajo de nuestros investigadores estaremos hablando hoy en Confilo. Un espacio para mostrar con todos los matices, las noticias, los hechos, las matrices de opinión que circulan en los medios y en las redes sobre la realidad cubana. Vamos a rasgar la costura de la manipulación mediática y adentrarnos en la arista filosa de los acontecimientos. Muy recurrente entre instituciones y empresas que buscan adaptarse a la digitalización y tener presencia notable en redes es cómo hacerlo. Estamos aprendiendo a caminar en este mundo digitalizado sin muchos referentes de éxito que ostenten la ética y la objetividad que no podemos perder. A eso habría que sumarle que no podemos pagar por posicionar contenido y que el algoritmo tampoco tiene intenciones de favorecernos. Sí, complicado, pero ¿cuándo hemos tenido algo tan fácil? Con todas las limitaciones aún tenemos opciones. Un buen ejemplo sería la página Naturaleza Secreta encargada de la cobertura del Bojeo a Cuba, que fue un éxito incluso en lo comunicacional. El Bojeo a Cuba es un proyecto científico que involucró a profesionales de distintas disciplinas en un viaje alrededor de la isla para descubrir sus particularidades. Mientras se realizaba un flujo de información constante, tanto en redes sociales como en medios de comunicación masiva, sobre los descubrimientos y avances del proyecto. Fue esta constancia, además del interés que generó el proyecto y todas las actividades realizadas en paralelo para la protección de nuestro ecosistema, lo que le aseguró visibilidad y que cumpliera con el rol que debería ser nuestro principal propósito en cada espacio de divulgación: informar y educar. Yo creo que fue una experiencia muy linda, tuvimos siempre como aliados a los científicos, o sea, no se hubiera podido de alguna manera hacer lo que se hizo sin la información científica y sin el resultado de esa investigación y sin la participación en función de la comunicación de los científicos. Nosotros muchas veces teníamos que agobiarlo de alguna manera porque el trabajo era extraordinariamente intenso, tenían que hacer muchas veces 3 inmersiones y un esfuerzo notable por otras tareas que se tenían que hacer, procesar la información que se generaba por el día, se terminaba a altas horas de la noche procesando esa información y sin embargo los científicos de alguna manera dedicaban un espacio de su tiempo a poder comunicar lo que iban ellos descubriendo. Y además lo hacían cada día mejor. Yo sé que creo que también fue un entrenamiento para ellos y yo creo que pueden sentirse satisfechos que lo que se hizo también se compartió con la gente, porque la gente también necesitaba y disfrutó muchísimo eso. O sea, la gente disfrutó que se les reflejara su país, que tuvieran la posibilidad de conocer muchos lugares de la geografía cubana que son muy pocos conocidos. O sea, tenemos una relación con el mar todavía no de alguna manera de espaldas al mar, cuando tenemos que estar todavía mucho más de frente al mar. ¿Quién diría que en las redes se puede hacer hasta divulgación científica? Que no es lo común ni lo que salta generalmente a la vista cuando se abren las aplicaciones, pero existen. No son una leyenda y revistas como Juventud Técnica intentan demostrarlo con muchísimo trabajo. Aunque difícilmente logren competir en visibilidad con lo que estará analizando Jorge Luis en La Mira. Pero tampoco es el objetivo. Se trata de acomodar nuestro ecosistema en las redes, no de amoldarnos a ellas. El internet ha facilitado el trabajo de mercenarios y la jugada desleal que desde la comunicación se nos hace.
Han encontrado en las nuevas tecnologías un monopolio para hacer prevalecer una falsa verdad, que gana o se posiciona y no precisamente por criterios especializados. Sus pretensiones han llegado a extremos banales en el afán de crecer, al menos en seguidores. Se entiende de qué estamos hablando, ¿verdad? Porque el tema de la manipulación mediática es tan antiguo casi como la historia de Cuba. Esta última semana fue matizada por un repunte del ataque mediático contra nuestro país. En una situación tan difícil como la que atravesamos, una mentira bien contada resulta creíble. Y es que se han hecho virales ciertos audios filtrados por WhatsApp que prometen advertir a la población sobre la situación tensa que se avecina. Tenga cuidado y no haya sido usted víctima de estas cadenas. Le voy a decir, no es para asustarte, es para alertarte. Ayer la directora tuvo una reunión en la provincia y esto viene un segundo periodo especial más malo que el primero, más malo que la COVID. No va a haber nada, lo único que va a trabajar el país va a ser comunales. La gente va a tener que trabajar en las casas, muchos centros de trabajo van a tener que trabajar en las casas como era antes. No hay nada, no va a haber transporte, no hay comida, no hay nada. Aquí vinieron 2 barcos de petróleo, lo mandaron la semana pasada para de nuevo para atrás, porque el país no tiene dinero. Los objetivos son muy claros. Uno de ellos, la distracción. Y el otro, mantener al público en la ignorancia y la idiotez, a pesar de que nuestros dirigentes tengan tanto coraje. Se emitió por el primer ministro una instrucción que está ajustada a este escenario. O sea, implementando un conjunto de medidas que incentivan en lo principal el ahorro. Siempre cuando nos referimos al ahorro, hacemos la salvedad que ahorrar no es dejar de hacer. O sea, ahorrar es enfrentar niveles de actividad consumiendo menos de lo que se consumía antes. Pero no es cerrar actividades, ni es paralizar toda la actividad productiva ni social del país. Así no ahorramos nada. Así lo que hacemos es dejar de consumir. La economía no está en una situación compleja, donde hay un déficit de oferta, donde hay inflación, o sea, hay un conjunto de fenómenos que después podemos referirnos a ellos con un poquitico más de amplitud. Pero evidentemente impactos hay. Va a haber una disminución, por ejemplo, de algunas actividades, algunos niveles de actividad van a disminuirse, porque hay que priorizar otros. ¿Dónde el diésel, por ejemplo, tiene más impacto en nuestra economía? Además de la generación energética. Además de la generación eléctrica, los mayores consumos de diésel los tenemos en la actividad productiva agrícola, con todo el riego, la siembra, las cosechas, me voy a referir a eso rápidamente ahora, y la actividad de transporte. Dentro de la actividad de transporte, acuérdate que está la transportación de carga, pues hablamos de la canasta familiar normada, nosotros tenemos que distribuir la canasta familiar normada en todas las bodegas del país, en todos los puntos del país, eso tiene un altísimo consumo de combustible. Y el transporte de pasajeros, que es transporte por carretera, o sea, el transporte automotor, el transporte ferroviario. O sea, evidentemente en ese tipo de actividad no podremos mantener los mismos niveles que venimos manteniendo hasta hace unas semanas atrás. Tiene que haber una disminución obligatoriamente por una menor disponibilidad. Repito, nada, no va a estar en cero, salvo algunas actividades que sí vamos a aplazarlas, porque es posible hacerlo para poder priorizar otras y que la afectación sea menor en otras actividades de más impacto en la población y en la economía. Y mientras todo esto pasaba, estaba Putin hablando de cooperación, de relaciones internacionales y de cuánto se puede hacer cuando se unen voluntades. Я помню свои встречи с Фиделем Кастро, их было несколько. Просто это был, глыба, понимаете? Это был глыба, это человек, который думал о людях каждую секунду, и не только о кубинцах. Он думал и о всей Латинской Америке, думал о всех людях на планете, на Земле. И действительно, все его сознание было проникнуто заботой о достижении всеобщего. En cualquier época se ha manipulado la verdad para favorecer a aquellos que controlan las mandíbulas del mercado. No podemos ser ingenuos, no podemos ser simples observadores de esta realidad. Tenemos herramientas, inteligencia, argumentos, conquistas, sueños para enfrentar cualquier adversidad que pretenda imponernos, desde el engaño y el disfraz, un falso espejismo de un sistema social cruel y de dominación, porque en tiempos de like hay que saber por dónde se pasa el dedo para no naufragar. Nos vemos en la mira. Nuestra aspiración como instituciones, como representantes de este proyecto y como pueblo en estos espacios debe ser cualitativa y no cuantitativa. La calidad de la información debe primar por sobre todo intención de visibilidad y polémica. Sobre todo tener una proyección realmente representativa de lo que somos. Sobre el trabajo en redes sociales de la página Naturaleza Secreta tendremos un video exclusivo para nuestro cabo. Para hablarles un poco de lo que ha sido el bojeo en términos de comunicación y especialmente en las redes sociales, tuvimos que venir aquí al mar
recordar esos días de navegación por toda Cuba y amparados en este especial ecosistema, bueno, poder comentarles algunas de nuestras experiencias, nuestras anécdotas, nuestras vivencias en esa travesía, en términos de comunicación. Yo creo que las redes sociales fue una magnífica experiencia para nosotros de lo útil que pueden ser cuando se emplean bien. O sea, nosotros no hubiéramos podido comunicar tanto y con tanta inmediatez y llegarles a públicos tan diversos si no hubiéramos tenido como aliada y como herramienta las redes sociales. Imagínense ustedes que prácticamente se hacía una inmersión, se obtenían imágenes, se obtenían fotos y pocos minutos después, siempre y cuando hubiera cobertura, porque no teníamos internet en el barco lamentablemente, estábamos compartiendo esas imágenes. Había muchísimas personas que disfrutaban esas imágenes también de fondo, pero también disfrutaban imágenes aéreas, o sea, también teníamos la posibilidad de hacer fotos de comunidades costeras, donde hay personas que vivieron en esas comunidades, que nacieron en esas comunidades y con cierta frecuencia nos comentaban en la página su vivencia y su agradecimiento por estar viendo esas imágenes de un lugar donde vivieron, pero que nunca habían podido verlo desde el mar. Nosotros pudimos de alguna manera acompañar a una investigación científica en términos de comunicación en tiempo real, con alguna diferencia siempre, pero prácticamente en tiempo real. O sea, muchas veces suceden investigaciones quizás no de la magnitud de un bojeo con todo el desplazamiento y la complejidad que implican, pero frecuentemente existen investigaciones en las ciencias naturales en Cuba que tienen como protagonista a un callo, a personas que en condiciones muy difíciles están haciendo enormes esfuerzos y esas investigaciones, esos resultados no se comparten con la ciudadanía de la manera que se pudo hacer en el bojeo. Y eso fue posible realmente por las redes sociales. Nosotros tuvimos la suerte de diseñar siempre una comunicación que tuviera al equipo que estaba en el barco, que éramos muy pocas personas, 2 personas en una época, después fuimos 3 en otro momento, pero 2, 3 personas en toda la travesía, estamos hablando de 53 días de navegación por todo el país, y tener a la vez un equipo de tierra, como le llamábamos de una manera más sencilla, ¿no? El equipo de tierra que llegaba, que estaba en paralelo, que se anticipaba o que salía antes que nosotros. Todo eso ocurrió y ese equipo de tierra también iba comunicando sus propias experiencias en la zona costera, compartiendo con la gente, con las comunidades, con los sectores económicos, comunicando todo lo que iban viendo en cada lugar. Mientras el mundo real siga prevaleciendo, el virtual debe verse como una herramienta para dar a conocer nuestro trabajo, nuestra cotidianidad, tan contrastante en ocasiones con las descripciones catastróficas de quienes se escuchan unos a otros sin llegar a vernos nunca realmente. Esos que con cada mala noticia o situación difícil ven la resolución milagrosa de sus aspiraciones nunca van a mirar de cerca historias menos escabrosas que las que confirman sus deseos. Pero la cotidianidad, por muchos tropiezos que tengamos en el camino, es más profunda y más compleja que las sospechas. Este país no cabe en un cuento. Recuerda que este viernes es La Peña y estaremos intercambiando con parte del grupo encargado del bojeo a Cuba. También pueden seguirnos en nuestras redes sociales que aún tienen margen de mejora, pero la gestora lo intenta. Nos vemos el jueves justo antes de la novela. Hasta entonces, manténgase con filo. Chao.